Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy quisiera hablar un poco sobre el 24 de noviembre, en el cual se conmemora el Día de la Evolución, el cual, pues como sabemos, el origen de las especies se publicó ese día, pero nuestro estimado y querido amigo Darwin, pues realmente tenía otras intenciones y creo que en este video quiere despejar un poco las dudas sobre aquellos creyentes que dudan precisamente en el cristianismo o que tienen dudas por la evolución. Y creo que más bien la evolución se ha, digamos, difundido como una verdad cultural, más bien como algo, digámoslo así, dudoso, que ha formado una cultura de verdad, no una verdad en sí, sino más bien una teoría que se fue propagando y que Darwin no tenía esa intención inicial. Darwin a los 22 años salió, en este caso, a tener algunos viajes al Océano Pacífico y por ahí pues él llevaba una Biblia en su mano y siempre pues pensaba que con la Biblia en la mano pues él recordaría pues que era pues ahora sí que una persona que venía de una clase humilde, de una clase trabajadora y que pues no le haría perder pues el piso si realizaba alguna investigación. Entonces Darwin era un fiel creyente en Dios y como les digo, como siempre traía su Biblia. Entonces creo que en este caso Darwin no tenía una intención de formar un libro en el cual pues pudiera dudar de Dios, sino más bien tenía la intención de formar o aportar algo diferente que pudiera entender pues, un poco ese proceso de creación, pero creo que al final Darwin acaba creyendo en este caso que pues Dios hizo las cosas y que a partir de ahí pues Dios, digamos, dejó en abandono la creación para que fuera progresando en sí. Desgraciadamente, muchos científicos han tomado sus estudios, han tomado esa parte para poder hacer, digamos, aportaciones ilógicas y que realmente son dudosas. Y se las voy a explicar brevemente. Por ejemplo, muchos dicen que realmente la evolución está asociada, en este caso, a venir de la nada, a venir de un cultivo que se formó en la tierra, un cultivo primitivo, donde pues progresivamente se fue formando la vida. Y creo que ese caldo, digámoslo así, de ciertos elementos químicos formaron la vida, pues no hay una evidencia en sí que demuestre que pues ese caldo pudo haber producido, por ejemplo, proteínas. Incluso los científicos que son ateos y que son químicos, en este caso, se han dado cuenta, han replicado el experimento miles de veces y se han dado cuenta que para poder hacer este caldo de cultivo que forme la vida, se necesita tener sustancias hechas. Y es la única forma en la cual pueden replicar el experimento y comprobar que la vida fue creada, pues ahora sí que de sustancias hechas. Entonces, pues si venimos de la nada, pues de dónde salieron esas sustancias, sería la primera pregunta. La segunda cosa que también se celebra, por ejemplo, este 24 de noviembre, es el hallazgo de pues un homínido o un chango, podemos decirlo así, que se llamaba Lucy y que supuestamente pues es nuestro primer ancestro, lo cual es incierto. La genética ha aportado pues demasiada información y nos ha corroborado en este caso que, escuche bien esto, que para que un gen pueda cambiar tarda 400.000 años. Entonces si Lucy fue encontrada hace 3 millones de años, pues para que nosotros podamos ser formados, imagínense, para que un gen pueda cambiar tarda 400.000 años. Entonces, si tenemos millones de genes, cuántos miles de millones de años necesitamos para llegar a una formación de un individuo? Entonces realmente el tiempo no le ajusta a los, digamos, darwinistas o a los evolucionistas para explicar la vida. Y además se ha comprobado que no hay, escuche bien esto, no hay un solo cambio de genética que se haya demostrado. Es decir, la genética ha aportado muchos elementos para decir que no puede pasar de una especie a otra, porque la genética por sí sola no cambia, sino que más bien vemos en diferentes especies o diferentes animales
o en diferentes categorías como hongos, como vegetales y animales incluidos, pues que tienen diferentes elementos de genética y que no se puede, digamos, hacer una transición de uno a otro. No se ha comprobado, entonces realmente este es un hueco también. Y creo que también otra cosa que es muy importante es darnos cuenta que el hecho de hacer cambios aleatorios en el universo no es tan, digamos así, sustentado que se puedan realizar, porque, por ejemplo, si la gravedad se moviera, cualquier cosita que se moviera, son milésimas, realmente no pudiera existir la vida. Entonces imagínense usted, si fue algo aleatorio y azaroso, pues cómo vamos a llegar a un punto de gravedad tan exacto que permite la vida. En realidad, si fuera punto y agréguele 42 ceros, y si se modificara esa cantidad, realmente la vida no fuera posible. Entonces, desde ahí, pues ya encontramos de que no hay elementos para poder, pues, corroborar eso. Además, cada vez más científicos que no son creyentes dudan de la existencia de la evolución, ya no les genera la certidumbre que generó en un inicio. Y creo que eso es algo muy importante saberlo, porque a veces en la escuela, en algunas revistas incluso de divulgación científica, se nos habla mucho de esta teoría de la evolución, pero en realidad pocas pruebas tienen. Por ejemplo, los fósiles. Vemos fósiles de changos, de dinosaurios, pero nunca hemos visto un fósil de transición. Es decir, cómo pasó de haber un pescado a un reptil. No encontramos ese fósil intermedio. Ese fósil intermedio se supone que debería ser el eslabón perdido para demostrar que hubo una transición de especies y no lo hay. Siempre encuentran fósiles ya formados y de criaturas que realmente pues son complejas. Entonces no hemos encontrado esos fósiles de transición que puedan aportar información relevante. Incluso muchos fósiles han sido considerados mentiras. Eso también es algo hay que contemplar. Por ejemplo, en un museo de Gran Bretaña se descubrió también, que no recuerdo ahorita el nombre, pero de un fósil que fue considerado mentira, que fue considerado maquillado para poder decir que era uno de las especies, digámoslo así, de transición entre el chango y el hombre, y en realidad fue considerado como que era un chango. Y muchas veces pasa esto, o sea, realmente ellos han formado un criterio eh, social de cómo se debería desarrollar la vida y han influido en la vida de muchas personas, pero en realidad es una teoría que cada vez se avejenta, que cada vez aporta menos pruebas, porque como le dije, no tiene pruebas ni genéticas, ni paleontológicas, es decir, los fósiles, ni físicas, ni químicas. Entonces, realmente ha sido especulativa esta teoría y hay que contemplarlo. Yo sé que este video no ajusta para explicar todas las confrontaciones que tiene esta teoría, pero cada vez más evidencia nos muestra que la evolución en sí no es más que una teoría vaga que un día un creyente, fíjense, un creyente hizo y que desgraciadamente se malinterpretó y de ahí se ha tomado para ver el mundo de una forma naturalista y cruel, muy, digámoslo así, fría. Entonces creo que esto es algo que usted debe de conocer y debe de saber. Si usted le preguntan que venimos del mono porque nos parecemos al mono, recuerde, nos parecemos más genéticamente al puerco porque coincide genéticamente 98%. Entonces, pues venimos del puerco ahora. O sea, realmente debemos de dejar ese tipo de teorías absurdas. De hecho, los corazones de los puercos pueden ser utilizados en trasplantes humanos por tanta similitud. Pero ese 2% es un mundo de información. Entonces, realmente especular fue fácil para Darwin. Y creo que ahora, hoy en día, con tanta información que tenemos, no podemos darnos ese lujo de detalles. Así es de que el 24 de noviembre se conmemora pues la publicación del libro de Darwin, que para mi gusto nos abrió los ojos de lo que no es. Entonces creo que como creyente debemos de tener esa visión. Usted tiene que decir, la evolución no tiene las pruebas suficientes para aportar información relevante sobre la creación ni sobre la vida. Entonces,
excelente para todo aquel que se informa y qué bueno que usted ve este video. Si tiene dudas, con todo gusto podemos resolver. Ese es el punto, que usted se informe, se capacite, sepa, no crea lo que yo le dije. Si usted tiene dudas, le puedo pasar información, le puedo pasar datos, le puedo pasar autores para que usted corrobore lo que estoy diciendo. Y no crea que nada más es una invención. Así es de que gracias por ver este video. Espero sea de bendición, que estén muy bien. Dios me los bendiga y hasta pronto.